Emprender fácil no es, pero tampoco tiene que ser un caos. Aquí te cuento lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice sobre construir y hacer crecer un negocio. Casos reales, estrategias que funcionan, recomendaciones prácticas y herramientas accionables. Bienvenido al podcast Con Toda, donde hablamos de negocios, emprendimiento y tecnología. Que disfrutes el episodio. Hay algo que pasa en los negocios que siempre está ahí. No lo hacen Vox Populi, no lo dicen en las reuniones comerciales, no lo escriben en los correos, no aparece en ninguna propuesta de valor, pero está ahí. Siempre está ahí. Es esa fracción de segundo en el que tu cliente potencial decide si confía en ti o no. Y esa decisión muchas veces ocurre antes de que tú hayas dicho una sola palabra sobre lo que vendes. Piénsalo así. Imagina que alguien te presenta a un médico. Te dice que es muy bueno, que tiene años de experiencia, que ha tratado casos complejos. Y el médico llega, te da la mano, te sonríe y antes de preguntarte cómo te sientes, antes de examinarte, de indagar tus dolencias, antes de escucharte, ya te está explicando el tratamiento que va a realizar. Pregúntate, ¿cómo te sentirías? Exacto, incómodo, desconfiado, con ganas de salir de ahí y buscar a alguien diferente. Ahora dime, ¿cuántas veces has hecho tú lo mismo con tus clientes? No lo digo para atacarte, lo digo porque yo también lo hice, porque casi todos lo hacemos cuando empezamos y muchos lo siguen haciendo años después sin darse cuenta de manera inconsciente. Llegamos con nuestra presentación lista, con nuestros años de experiencia en la mano, con nuestros clientes anteriores en la boca y empezamos a vender antes de entender. Y el cliente lo siente, siempre lo siente. ¿Sabes cuántos compradores B2B, o sea, empresas que le compran a otras empresas, están dispuestos a cambiar de proveedor si encuentran una mejor experiencia? Te voy a dar el dato, casi 3 de 4, 74%. Eso sale del estudio que investigué para este podcast de Sana Commerce del 2024, citada por Digital Commerce 360, y esa mejor experiencia rara vez tiene que ver con el precio, tiene que ver con cómo los hiciste sentir desde la primera llamada y la atención. Hay otra estadística que me parece todavía más poderosa que la encontré desarrollada entre LinkedIn e Ipsos. El estudio se llama Trust is the New KPI, publicado en julio del 2025, donde encuestaron a 1.500 profesionales de marketing senior de 6 países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil, India y Australia. Hay un insight interesante y es que el 94% de los profesionales encuestados coinciden en que la confianza es la variable número 1 que define si el negocio se cierra o no. La confianza, no la tecnología, no el portafolio, no las credenciales en papel, no lo estética que esté tu PowerPoint. Entonces surge la pregunta que hoy quiero que desarrollemos en este episodio y es la siguiente: ¿tu empresa está construyendo confianza o solo está vendiendo? Porque son dos cosas completamente distintas y la diferencia entre uno y otro puede definir si un cliente se queda 4 años contigo, 5 años, 6 años o si esta semana te reemplaza con alguien a quien ni siquiera conoce todavía. Empecemos entonces a profundidad con este episodio y bienvenidos a Con Toda Podcast. Te voy a contar una experiencia que me pasó hace unos años y que cambió para siempre la forma en la que entiendo un proceso de ventas. Nos llama una empresa grande, corporativa, con sedes en varias ciudades de Colombia. El servicio que necesitaba era una auditoría interna para todas sus sedes a nivel nacional. Hablamos de aproximadamente 100 centros de trabajo distribuidos por todo el país. Un proyecto de ese tipo por lo general no llega todos los días y en ese momento nosotros éramos una empresa joven, con buena reputación, ganándola paso a paso, pero en términos absolutos, joven aún, sin el nombre de los gigantes del sector, sin el historial quizás de credenciales que tienen otros que llevan 20 años en este tipo de servicios, y sin embargo logramos incluirnos y meternos en el proceso de cotizaciones.
Lo que nos dijeron desde el primer momento fue esto: ya tenemos proveedor, llevamos años con ellos, no estamos buscando cambiar por gusto. Esa frase en ese punto lo cambiaba todo, porque cuando un cliente ya tiene un proveedor y un proveedor que tiene un recorrido importante y aún así está mirando opciones, no está comprando ilusiones, está comprando definitivamente una solución y tiene la vara muy alta para poder medirnos en relación a las propuestas que le pudiéramos hacer. Iniciamos las conversaciones, reuniones, enlaces, llamadas, entendimiento profundo de la necesidad, y en ese proceso apareció algo que no esperábamos. El cliente desde el inicio tenía ciertas expectativas sobre el alcance del servicio que su proveedor anterior llevaba años prometiendo cumplir y nunca les cumplía. Le prometía al inicio de cada contrato, los ponía en la propuesta, los firmaba y después llegaba la realidad y en la realidad no encajaba con lo que se había negociado. Ahí fue cuando de parte nuestra expusimos con total claridad la propuesta versus las expectativas reales del cliente frente al servicio. Le dijimos con transparencia la verdad. Con esas palabras, y mirando a los ojos a las personas que teníamos como interlocutores, lo que ustedes esperan tal como está planteado en ese contrato no se puede cumplir, los tiempos no alcanzan, el alcance no va para eso, y si le decimos que sí, potencialmente les estaríamos mintiendo. Un silencio algo incómodo, de esos que duran algunos segundos, pero se sienten como horas. Y entonces una de las personas que lideraba el espacio del otro lado de la mesa hizo algo que a mí me impactó. Suspiró y dijo: eso es lo primero honesto que escucho en años de trabajar con el proveedor anterior y que no lo tenía muy claro. No lo dijo con alegría o con entusiasmo, lo dijo con el cansancio de alguien que lleva mucho tiempo esperando que alguien o alguna empresa, alguna persona finalmente le pudiera decir las cosas directas y sin rodeos, y de poder saber de que esos años de promesa que no llegaban, años de reportes que no coincidían con la realidad, le decían que sí a todo y luego entregaban menos. Y nosotros, que no teníamos la presión del miedo a perder un cliente que todavía no era nuestro, llegamos sin ese peso encima y pudimos decir las palabras que la empresa no tenía conocimiento, que quería escuchar. Y eso nos permitió hablar diferente. Le explicamos que sí podíamos hacer el servicio con todas las expectativas que ellos tenían, pero que necesitábamos hacer un ajuste al alcance inicial de lo que ellos habían sacado para poder presentar. Se debía hacer una extensión, redefinir algunos tiempos, y con ese ajuste, por supuesto que sí, nos comprometíamos a entregar todo lo que se requería. Al final, para no hacerte el cuento largo, nos ganamos ese cliente, ese proyecto, y hoy, a la actualidad, al momento de la grabación de este episodio en 2026, 4 años después, seguimos siendo los encargados y responsables de ejecutar esta verificación de cumplimiento en sus auditorías internas, no porque seamos los más bonitos, los más baratos, no porque tengamos el mejor logo, sino porque desde el primer día supimos exactamente lo que podíamos prometer y lo prometimos, y qué no podíamos hacer con las condiciones que estaban encima de la mesa, y también lo expresamos claramente. ¿Cuál es la conclusión que dejo en esta historia? Y es que hay dos tipos de proveedores comúnmente en el mercado. Uno, los que dicen la verdad desde el inicio, con respeto, con alternativas y con la confianza de que eso es lo que el cliente de verdad necesita, para poder al final entender cómo se ajusta una verdadera propuesta que agregue valor. Los primeros ganan el contrato ese día y lo hacen, pero los segundos lo ganan por 4 años. Y lo más importante, los segundos construyen algo que el primero difícilmente tendrá: una reputación que trabaja por ellos cuando ni siquiera está en una sala de juntas. Ahora bien, si la confianza es tan decisiva, ¿por qué tanta gente sigue vendiéndose de una forma que la destruye? ¿Te has preguntado en algún momento eso? Y la respuesta es algo sencillo. Y es porque construir confianza es un proceso muy lento, y vender rápido se siente urgente, de ya, de cumplimiento de presupuesto, de metas. El problema es que esos dos caminos llevan a destinos completamente distintos. Y para lograr el camino de la sostenibilidad, te traigo 5 principios para construir confianza en tu empresa. No son teorías, no son sacados de algún texto académico, sino lo que he visto que ha funcionado en los procesos comerciales que he tenido la oportunidad de participar.
Entonces aquí te van esos 5 principios para que tomes nota y los puedas implementar en tu empresa. El principio número 1 es primero entiende y después ofrece. Hay una diferencia enorme entre un vendedor y un asesor. Quizás en algunas compañías un vendedor tenga las cualidades que te voy a decir, pero para efectos de este podcast lo vamos a entender de manera diferente. El vendedor llega a la reunión pensando en cómo cerrar, directo al número, atacar el cierre. El asesor, por su parte, llega pensando en cómo entender para hacer match con la solución que él tiene. Y el cliente lo nota, siempre lo nota. Piénsalo como si fuera una cita. Si llegas a una primera cita y te la pasas hablando de ti, de tus logros, de lo bueno que eres, la otra persona te escucha un rato, asiente cortésmente, pero quizás no te vuelva a llamar. En cambio, si llegas a esa primera cita haciendo preguntas genuinas, escuchando de verdad, mostrando curiosidad real por lo que le importa al otro, algo cambia. Hay una conexión diferente. Y los negocios funcionan igual que la analogía que te acabo de decir de una primera cita con una persona. La pregunta que debes hacer antes de cualquier propuesta comercial es esta. ¿Entiendo el problema de este cliente mejor de lo que él mismo lo entiende? Si la respuesta es sí, ya tienes una ventaja que no está en ningún portafolio ni en ninguna propuesta comercial. Si la respuesta es no, todavía no estás listo para vender, estás listo para preguntar. Y lo que he visto por experiencia propia es que los comerciales de las empresas les da temor preguntar y profundizar sobre los problemas de sus potenciales clientes. Quizás sienten que en todo momento deben llevar la batuta de la reunión y hablar y hablar y hablar y que eso es sinónimo de mostrar autoridad y conocimiento comercial. Pero en algunos escenarios, este tipo de comportamientos puede ser más perjudicial que ventajoso. El segundo principio es la transparencia vale más que la perfección. Hay una trampa en la que caen muchas empresas, especialmente las que están en proceso de crecimiento, y es la trampa de parecer invencibles. El que puede con todo, el que nunca falla, el que siempre entrega tiempo, sin errores, sin restricciones, el que dice que sí a todo porque tiene miedo de que el cliente se vaya si escucha un no. Y ese miedo tiene un precio, por supuesto, un precio que se paga tarde y con muchos intereses, porque cuando le dices sí a algo que no puedes cumplir, no solo pierdes ese contrato cuando la realidad no coincide, sino que también pierdes la posibilidad de que ese cliente te recomiende, pierdes la posibilidad de que regrese, de que puedas hacer una venta cruzada y en un mercado donde más del 90% de compradores confían completamente o bastante en las recomendaciones de su par en la misma industria, es algo muy crítico que no te puede pasar. Esta cifra que te acabo de decir es de un estudio de Forrester, una firma global de investigación de mercadeo y consultoría de un estudio que sacó en el año 2023. Por eso te digo con total convicción, la transparencia no es debilidad. Y esto lo quiero resaltar con letras mayúsculas. Es una señal de que sabes exactamente lo que haces. Cuando le dices a un cliente, esto sí lo puedo hacer bien, esto no está a mi alcance, lo estás diferenciando de todos los que solo le dijeron que sí por miedo. Y en ese momento, aunque te cueste ese proyecto puntual, estás construyendo algo mucho más valioso que es tu credibilidad y la credibilidad de tu marca. Porque cuando dices que sí, él sabe que es verdad y que le vas a entregar de manera oportuna y con la máxima calidad posible lo que te comprometiste a operar. El tercer principio es usar el storytelling como herramienta de ventas. ¿Cómo así? Te preguntarás, yo he escuchado el storytelling en otros escenarios o en otras aplicaciones empresariales, pero te lo voy a explicar. Este principio mezcla una técnica pues pura de ventas con humanidad y esa mezcla bien hecha es muy efectiva. ¿Y cómo así que el storytelling aplicaba a ventas? No es hacer una presentación bonita, no es, pues por supuesto, si la quieres hacer bonita no es pecado, pero acá vamos mucho más allá, no es poner frases inspiradoras en tus diapositivas, no es contar historias para entretener, es usar narrativas reales para que el cliente se vea reflejado en lo que estás contando. Es lograr que en algún punto de la conversación diga, mentalmente, esto me pasa a mí, lo que está diciendo esta persona, lo vivo en mi empresa.
Y aquí la diferencia es muy concreta y te voy a poner 2 ejemplos para que puedas identificar este principio. Escucha la opción A. Nuestro servicio mejora la eficiencia operativa de las organizaciones. Ese es el speech de venta de un comercial. Otro comercial en una opción B usa lo siguiente. Trabajamos con una empresa distribuidora que tenía un problema que seguramente tú conoces. Todo dependía de una sola persona. Cuando esa persona no estaba, los procesos se frenaban y la empresa no podía crecer porque estaba atada a esa dependencia. En 8 meses de trabajo logramos que el 80% de sus procesos críticos funcionaran sin necesidad de esa persona y esa es nuestra experiencia con este tipo de proyectos. Ahora te pregunto, ¿cuál de las 2 opciones genera más confianza? ¿La A o la B? Exactamente, la B, la segunda, porque esa segunda ya tiene un personaje, tiene un problema real, tiene un proceso y tiene una solución concreta. Y lo más importante es que tiene la posibilidad de que el cliente piense, eso me suena a lo que me pasa a mí, esto es algo similar a lo que yo estoy viviendo. Y cuando eso ocurre, sus defensas bajan, ya no está frente a un vendedor, está frente a alguien que lo entiende y que lo puede ayudar. Las emociones toman las decisiones, los datos las justifican después. Ese es el proceso racional y consciente que hace la mente al ejercer un proceso de compra. Por eso, las historias venden más que los argumentos técnicos. Aunque te voy a ser sincero, los argumentos técnicos también importan y en muchas ocasiones son necesarios, sobre todo en productos muy especializados, en servicios complejos o en escenarios donde se hace necesario exponer estas ventajas técnicas frente a la competencia. Pero ¿cuál es la buena noticia de este principio? Es que no tienes que inventar nada. Tus historias existen, están en tus clientes anteriores, en los proyectos que sacaste adelante, en los problemas que resolviste. Esas historias son tu activo más valioso en ventas y la mayoría de los empresarios las tienen guardadas en su cajón o en su memoria. Simplemente que le des una intención y que puedas construir una narrativa interesante e intrigante en torno a tus productos y a tus servicios. Muy bien, el principio 4 es la consistencia construye reputación y el error la destruye. Hay una diferencia entre generar confianza en una reunión y tener reputación en un mercado. La confianza de una reunión puntual dura lo que dura ese espacio, 1 hora, 2 horas, 3 horas. La reputación dura años y llega antes que tú y se puede quedar en la mente de nuestros clientes. Pero ¿cómo se construye esa reputación? Te voy a explicar 3 cosas que suenan simples, pero que muy poco sostienen en el tiempo. La primera, cumples lo que prometes. Simple, sencillo. No a veces, siempre. Y cuando no puedes, lo dices tú primero y propones la solución. 2, cuando algo sale mal, porque en algún momento va a salir mal, todos somos susceptibles a mejora, no esperas a que el cliente lo descubra, lo llamas tú, le explicas, le propones y eso paradójicamente construye más confianza que si nunca hubiera pasado nada o que si intentas esconder ese episodio. 3, el cliente siente que le importas más allá del contrato, que no eres solo un proveedor que aparece cuando hay que facturar o cuando hay que renovar un servicio. Estás permanentemente contactándolo, tomando café o simplemente enviándole un mensaje por WhatsApp o por otro sistema de mensajería. Según Medallia, que es una empresa de software de enterprise especializada en gestión de experiencia del cliente, el 61% de los clientes citan el trato humano como uno de los factores principales de su lealtad a una empresa. Imagínate, no es la calidad técnica, no es el precio, no es aquellos factores que quizás consideramos técnicos, es la relación entre las personas las que prefieren para continuar sus procesos de negociación. Detrás de todas estas empresas hay personas y las personas compran a personas en quienes confían y en quienes consideran pueden sacar adelante los proyectos y los servicios que tienen en estos momentos de necesidad. Eso significa que cada correo que mandas a tiempo, cada compromiso que cumples, cada llamada en la que preguntas cómo va el cliente más allá del servicio, es un ladrillo de reputación y ladrillo tras ladrillo de reputación construyes el edificio que todos los clientes van a poder visualizar. El quinto principio es un no a tiempo
vale más que un sí a destiempo. Este principio es el más contraintuitivo para los empresarios y el que más impacto tiene en el largo plazo. Cuando le dices a un cliente, eso no está en mi alcance o ese plazo no te lo puedo garantizar, puedes perder ese proyecto puntual, pero ganas algo que no se compra, la certeza de que cuando dices que sí, lo cumples y te haces moler por ese cumplimiento. El empresario que nunca dice no se convierte en el proveedor al que nadie le cree del todo, porque todos intuyen, aunque no lo digan, que ese sí vino del miedo y no de la capacidad real. Un sí motivado por miedo tiene fecha de vencimiento. Y cuando vence, adivina qué pasa, pues la confianza se va con él. Entonces te preguntarás, ¿cuál es el gran aprendizaje de estos 5 principios? Muy simple, que la confianza no es el resultado de las ventas, la confianza es el combustible que hace posible llegar a esas ventas de calidad. Cuando tus clientes confían en ti como persona, como marca, como compañía, no necesitas perseguirlos. Ellos vuelven y traen a otros. Recuerda entonces los 5 principios para construir confianza son: primero entiende, después ofreces. Número 1. Número 2. La transparencia vale más que la perfección. Número 3. Usa el storytelling como herramienta de ventas. Número 4. La consistencia construye reputación. Y el número 5. El no a tiempo vale más que un sí a destiempo. Bien, hasta este punto te conté un poco de teoría, de mis experiencias y demás, pero el proceso o la práctica, el propósito, como todos los episodios que he compartido, es que lo bajemos un poco a tierra y que podamos ver cómo lo aplicas tú en el día a día. No te pido que cambies tu estrategia comercial, pero sí que puedas parar, hacer un alto, observar y que seas completamente honesto con lo que ves. Entonces, para el reto vamos a hacer estos pasos. El número 1 es que vas a revisar tu primera impresión. ¿Cómo vas a hacer eso? Cuando un cliente potencial llega a ti por primera vez, un lead, un referido u otro contacto, lo primero que es, ¿qué es lo primero que se encuentra? Es decir, ponte en los zapatos de ese lead o de esa persona que está interesada en tus servicios o productos y qué es lo que ve. Encuentra evidencia concreta de que eres bueno en lo que haces, encuentra historias reales de cliente, encuentra una propuesta clara sin promesas exageradas, encuentra los servicios claramente descritos, los productos con toda su ficha técnica y demás. ¿Qué es lo que encuentra? Quiero que hagas ese ejercicio para validar desde el otro lado cómo se ve. O simplemente encuentra lo que todos, una lista de servicios, un logo bonito, frases como somos líderes del mercado, nuestros productos se posicionan como el número 1 en el país, sin ningún tipo de sustento que lo respalde. Y de esos hallazgos que encuentres, escribe en una hoja que comunica tu primera impresión como cliente y trata de hacerlo de manera muy cruda, sin filtros, sin embellecerlo, solo lo que hay, lo que encuentres tal cual lo percibiste. Ese es el paso 1. Ahora, el paso 2, identifica tu historia de confianza. Tienes al menos una historia real de un cliente al que le generaste mucho valor. No tienes que decir el nombre, la dirección, el teléfono, no. Simplemente construye la historia alrededor del proceso, del producto, del servicio que le permitió avanzar a ese cliente. No es un testimonio genérico, ojo. Es una historia con contexto, cuál era el problema, qué hiciste, cuál fue tu solución que le ayudó y al final qué resultados obtuvieron. Si la tienes y no la estás usando en tus conversaciones comerciales, hay un activo guardado en un cajón, sácalo y úsalo. Si aún no la tienes porque tu empresa es nueva, no hay problema. Puedes construirla con un proyecto pequeño, con un cliente piloto, incluso con una situación en la de que dijiste que no porque no podías cumplir. Eso también es una historia de confianza. Escríbela en un párrafo, escribe un personaje, un problema, una solución y el resultado que obtuviste. Como se la contarías a un amigo o a tu familia tomando un café o en un almuerzo. Simplemente no te limites porque no tienes algo muy detallado. Trata de construir la narrativa en torno a eso. El paso número 3 es que evalúes tu consistencia. Y para eso quiero que evalúes los últimos 3 meses. ¿Cuántas veces prometiste algo y no lo cumpliste? Necesitamos que seas sincero. No hablo de grandes fracasos, hablo de cosas pequeñas. Un correo que dijiste que mandabas hoy y llegó mañana, una propuesta que prometiste para el lunes y apareció el miércoles,
un seguimiento que quedaste en hacer y se te olvidó. Esas pequeñas inconsistencias son las que erosionan la confianza sin que el cliente te lo diga nada. Te está calificando en silencio y posiblemente por eso te esté afectando tu cierre comercial. Y esa calificación acumulada es la que al final define si te renueva el contrato o si empieza a mirar opciones o si compra o no compra. Sé totalmente honesto. ¿Qué tanto cumples lo que prometes? ¿Qué tanto grado de procrastinación tienes en tu trabajo comercial? El paso 4 es aplica los 5 principios de generación de confianza, y esto quiere decir que en el próximo contacto comercial que tengas, una reunión, una propuesta, una llamada, un mensaje, aplica la técnica que vimos hoy. En lugar de empezar por lo que vendes y empezar a generar toda esa información técnica de productos y de servicios, inicia por lo que entiendes del problema del cliente. En lugar de mostrar tu portafolio, cuenta una historia de un cliente que tenía un desafío similar o igual al de ellos, y si en algún punto del proceso ves que algo no puedes cumplirlo, dilo con respeto, con alternativas, con posibles soluciones, pero dilo claramente. Haz eso solo una vez y observa cómo cambia la energía de la conversación y vas perfeccionando mucho más la técnica a tu estilo. Recuerda entonces que el reto de este episodio son 4 elementos. Revisar tu primera impresión de tu empresa, de tus productos y tus servicios. 2, identificar la historia de confianza que vas a contar. 3, evaluar tu consistencia. Y el cuarto, aplicar los 5 principios para generar confianza y mejorar esos embudos de venta. Ahora, muy bien, quiero dejarte algunas herramientas gratuitas para complementar el reto, y para que puedas hacer esto, quiero recomendarte una funcionalidad de Google, se llama Google Alerts, de alertas. La encuentras en alerts.google.com. Te voy a dejar la URL en la descripción del episodio para que la uses. La configuración es muy sencilla. Pones el nombre de tu empresa, el nombre de tu sector, el nombre de los servicios, el nombre de los temas que consideran relevantes, pueden impactar a tu organización, el nombre de tu competencia si lo quieres, y Google te envía un correo con el que te registraste y hiciste esa configuración cada vez que alguien en Internet menciona estas palabras. Es decir, alguien que ingresa a los buscadores de Google, hace o escribe estas palabras, él te va a mandar una alerta. Y te preguntarás, ¿para qué sirve esto en un contexto de confianza y de mejorar las ventas? Te lo respondo, para saber qué se está diciendo de ti sin que tú lo sepas, para detectar si alguien está hablando bien de tu empresa y no lo sabes, o si hay algo negativo circulando en la red y no te has enterado, lo puedas corregir. La confianza que construyes dentro de tus reuniones debe coincidir con lo que aparece afuera. En el mundo digital donde tus clientes potenciales te buscan, Google Alerts te da ese espejo y esa posibilidad de entender qué está pasando en el mundo digital. Es gratis, es simple y te da información que hoy probablemente quizás no tienes, o si tienes, pues la terminas de complementar. Hay una segunda herramienta también de la suite de Google, y es que si ya tienes un perfil de empresa, pues vayas a tu perfil de administración de empresas, Google Business Profile. Si no lo tienes, por favor, créalo. Hazte ese gran favor y crea tu perfil en Google Business Profile. Es una herramienta también gratuita. La encuentras buscando Google Business Profile en el buscador, o te dejo también la URL dentro de la descripción para que la puedas ir a explorar. ¿Qué hace esta herramienta? Te permite ver y responder las reseñas que tus clientes dejan sobre ti, actualizar información de contacto, aparecer de forma profesional cuando alguien busca el nombre de tu empresa en Google, poner fotografías de tus oficinas o de tus productos. Las reseñas en Google hoy son uno de los factores más poderosos para generar confianza antes de que el cliente te haya escuchado, visto o hablado contigo. Si tienes clientes satisfechos y no les has pedido que dejen una reseña, ese es uno de los activos que más estás dejando sobre la mesa. Por favor, copia la URL que te deja Google Mi Negocio y envíaselo a esos clientes que tienen una buena experiencia contigo para ir robusteciendo todos esos comentarios. El resultado que deberías sentir al final de estas acciones es que empiezas a tener una imagen más clara de cómo te perciben afuera, y una conversación comercial en la que el cliente no sintió que le estabas vendiendo, sintió que lo estabas asesorando y entendiendo su necesidad. Y cuando eso pasa, el cierre no se convierte en una presión, se convierte en la conclusión natural de una buena conversación. Volvamos un momento al inicio de este episodio, a esa reunión que te conté con un cliente corporativo de 100 sedes,
al contrato que no teníamos, al proveedor que llevaba años prometiendo lo que no podía cumplir. No ganamos ese proyecto porque fuéramos los mejores del mercado. Quizás lo somos y no nos hemos dado cuenta, queremos entender lo que sí. No lo ganamos por precio, no lo ganamos por una presentación perfecta, no lo ganamos porque habláramos más fuerte o más bonito. Lo ganamos porque dijimos la verdad cuando todos esperaban otra promesa más. Y eso me enseñó algo que no voy a olvidar, y es que en un mercado lleno de proveedores prometiendo lo que no pueden cumplir, la honestidad no es solo un valor ético, se convierte en una ventaja competitiva. La confianza es la única moneda que no se puede falsificar. Puedes copiar un logo, puedes copiar un discurso, puedes copiar una estrategia de precios, una presentación, un portafolio, tratar de copiar sistemas de información y tecnología, pero no puedes copiar la reputación que alguien se construyó acto por acto, promesa por promesa, durante años, haciendo un esfuerzo de atender lo mejor posible a sus clientes. Si estás comenzando, ese es tu mayor activo. Te recomiendo que sigas trabajando en él. Cada proyecto es una oportunidad de dejar una huella de confianza que va a trabajar por ti mucho después de que termines ese contrato. Y si llevas tiempo como empresario, pregúntate hoy, ¿estoy cuidando la confianza que tanto me costó construir? Porque te digo algo, la confianza no es algo que se gana de una vez y ya, se deja, uno se puede relajar y queda en stand-by. Se cuida todos los días, en cada correo, en cada reunión, en cada promesa que haces y que cumples. Ten en mente esto, el vendedor que promete mucho gana el contrato de hoy. El empresario que cumple lo que promete gana el contrato de los próximos 4 años y la reputación que los trae. Eso fue Con Toda Podcast en este episodio. Negocios reales, historias reales, herramientas concretas que se aplican. Si este episodio te dejó algo, compártelo con ese empresario emprendedor que conoces y que sientes que está construyendo su negocio sobre promesas que no puede sostener en el tiempo. A veces solo necesitan escuchar esto para cambiarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio y vamos con toda. Esto fue todo por hoy en el podcast Con Toda. Ahora es tu turno. Pon en práctica lo que aprendiste y toda la información que escuchaste y sigue construyendo tu negocio. Si este episodio te dejó algo bueno, compártelo con alguien que lo necesite. Si quieres más contenido como este, síguenos y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Nos escuchamos en el siguiente episodio y vamos con toda.